niños y las personas de la tercera edad, ¿no? Pueden constituir hasta el 20% de la consulta clínica médica y pediátrica. El espectro epidemiológico es cambiante de todas las infecciones que de la piel. Y recordar que estamos en la era de la inmunosupresión y por lo tanto, por el uso indiscriminado de antibióticos o de corticoides, entonces esto va a favorecer una infección bacteriana. Va a favorecer, cada cosa siempre tiene su etiología. Entonces, en la piel normal es la primera barrera cuando uno nace, ¿no? Entonces, la flora residente está compuesta por bacterias aeróbicas, anaeróbicas, levaduras del género Pipidiosporum, ¿no? Y acá, por ejemplo, como vamos a ver en las patologías, tenemos esta flora residente en nuestro organismo. Por ejemplo, en el cuero cabelludo de la dermatitis seborreica está presente el Pipidiosporum, todos tenemos, pero en poca cantidad, que solamente se ocupan de limpiar en nuestro cuero cabelludo lo poquito que tiene de levaduras. ¿Ya? Entonces, por eso pues, tenemos bien limpio nuestro cuero cabelludo. Cuando estos ya se multiplican y se desarrolla en gran cantidad, entonces ya va a hacer la dermatitis seborreica. En las poblaciones bacterianas depende pues, de la presencia de líquidos, de la humedad de la piel y del contenido de oxígeno. Hay algunos mecanismos de protección, como vimos en la primera clase de la barrera de la piel, y una fractura cutánea, o sea, una herida, un rasguñón, algo que lacera la piel. Entonces, esto es la puerta de entrada para que entre la infección bacteriana. Entonces, entre las enfermedades bacterianas más frecuentes, conocido por algunas de las bacterias, es el impétigo, el eczema, la celulitis, la erisipela, la limfatitis, la folliculitis, la fascitis necrotizante y el forúnculo, entre las más principales. Y acá es lo que les decía, la puerta de entrada, desde acá ha sufrido una herida y de ahí es lo que se entra la infección y se complica la cosa. Bien. Entonces, en primer lugar tenemos el impétigo. El impétigo es una infección superficial localizada por debajo del estrato córneo. Inicialmente hay la formación de vesículas y estas vesículas se hacen fístulas y después se hacen costras y de forma superficial y meriséricas porque tienen el color de la miel, amarillentas. Y tiene su razón porque ahí lo que se mete es el estafilococo aureus, que quiere decir estafilococo dorado. Es muy contagiosa y favorecida por el rascado. Entonces, puede ser debido el impétigo al estreptococo o al estafilococo. Y si tiene los dos componentes, entonces es mixto. Generalmente el estreptococo está producido cuando el impétigo es piloso, o sea, con ampolas. Pero cuando es por costras, como vemos acá, entonces más es por estafilococo aureus. Entonces, después tenemos otro cuadro que está acá, es el eczema, que también se le llama impétigo profundo porque ya la lesión es más profunda, ¿no? Pero lo que caracteriza es de que tiene base ancha, no es un solo grano, sino ya más ancha su base. Entonces, y la predilección del eczema es por las lesiones en los miembros inferiores, ¿no? El estreptococo generalmente, y es favorecido por la picadura, ¿no? De insectos, cualquier animal no pequeño. Es más
más frecuente en niños y en trabajadores del campo. Después tenemos, esto es lo que me refería, el impétigo ampollado. Así, acá son ampollas, ¿no? Claro que después ya van progresando, se secan las ampollas y ya se van transformando en costo. Pero en un inicio fue ampollado, ¿no? Esto también tiene preferencia en las edades extremas, ya sea en los recién nacidos o también en los ancianos, como hemos mencionado. Nótese las lesiones con contenido turbio en forma de collarete, Siguiente. El tratamiento para el impétigo consta de un tratamiento tópico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que remojar y descostrar las lesiones y aplicar pues, antibiótico en pomada, ¿no? O en un huevo. Entonces, el que se usa más hoy en día es la metiroxina y el ácido fucílico. Anteriormente, ya por hace años atrás, la vacitacina que ya casi no se usa. Entonces, estos dos es lo que se usa hoy en día y los que van pues mejor. El uso profiláctico en picaduras de dosis de penicilina, o sea que si el infecto está en picaduras y se está infectando, entonces sí, como profiláctico hay que poner penicilina benzatínica en estas dosis en los niños y en los adultos de 1.200.000, ¿no? La mitad o menos ya es y la prevención es la higiene y evitar pues las picaduras. ¿Sí? Entonces tenemos otro cuadro que es el síndrome de las 4 S, ¿no? Esto está pues en inglés, ¿no? Entonces acá las 4 S, S es síndrome, estafilocócico, de la piel es skin en inglés y escaldada, pues, por los 4 S. Forma generalizada del infético ampollar, también se ve acá la enfermedad de Reiter o dermatitis seborreica neonatal. La lesión es en el tercio superior de la capa espinosa y menos grave que la necrolisis epidémica tóxica, que es el avión dermatogénico. Entonces, este síndrome de las 4 S generalmente más se ve en los niños. Mientras tanto, la necrolisis epidémica tóxica o enfermedad del Lyell es más en los adultos. Y se debe a una exotoxina epidermolítica del estafilococo aureus grupo 2, pago 71. ¿Sí? Entonces, este es un caso clínico de un recién nacido abandonado de evolución en su 7º día. Vemos cómo tiene el cuadro que hemos mencionado con las costras, las ampollas, y las lesiones evidentes. Entonces, igual acá el síndrome de las 4 S, también igual otra fotografía de otro paciente con un cuadro grave, no solamente por acá la piel es lo que está afectada, sino también el equilibrio hidroelectrolítico del niño hay que reponer los líquidos porque está bastante deshidratado y dar el antibiótico pues, desde un inicio lo más pronto posible. ¿Sí? Después tenemos otro cuadro en este grupo de las enfermedades bacterianas, es la erisipela. Entonces la erisipela es un cuadro que se caracteriza por tener una piel roja, como vemos aquí, y es bien localizada, los bordes así bien precisos, ¿no? Bien delimitados, y la puerta de entrada es una fractura cutánea. Puede presentarse con ampollas y el agente en mayor frecuencia es el estreptococo. Bien delimitada es lo que diferencia con la celulitis, como vamos a ver. ¿Sí? Entonces la celulitis también es piel roja, caliente, con apariencia infiltrada y márgenes mal definidos, o sea, bordes difusos, no es tan preciso como la erisipela, ¿no? Hay linfadenopatía dolorosa,
celulitis y puede desarrollar, incluso complicarse y hacer abscesos, ¿no? Por estafilococo, generalmente es el vaso de cuello. Entonces, la celulitis avanza y es más profunda y afecta tanto a la capa superior de epidermis como hasta la dermis, incluso a veces hasta el tejido celular subcutáneo. Pero la anterior, la erisipela, es solo en la capa superior de la piel. ¿Sí? Entonces, el tratamiento para celulitis, mayormente hay que dar una dosis de antibiótico y en forma intramuscular o endovenosa, después seguido y complementado con vía oral, ¿no? El manejo puede ser ambulatorio, pero cuando es un poco el cuadro, entonces siempre sí se hospitaliza. Y los pacientes con enfermedades subyacentes, por ejemplo con diabetes mellitus, que están hospitalizados, esos se les complica más, no los cuadros de celulitis, ¿no? Hay una infección mediana, entonces ahí se va a tratar con cefalosporina oral de primera generación, amoxicilina más ácido clavulánico, no se da amoxicilina pura, y clindamicina, porque siempre se asocia la clindamicina a cualquiera de los dos, porque también se mete un germen que se llama anaerobio, que para eso es la clindamicina. Y en las infecciones severas hay que dar antibióticos de amplio espectro como intravenoso, como se usa en pacientes, por ejemplo, que están en cuidados intensivos, en infecciones severas, como es la necesita más fuerte el antibiótico. La linfangitis también es un proceso linfático que incluye los conductos linfáticos subcutáneos, ¿no? Los patógenos más comunes están el estreptococo del grupo A, aureus, la pastorela, ¿no? Que esto es por la mordedura humana, y procesos secundarios a factores exógenos como heridas por alguna punción, vesículas infectadas, paronitia, que es al lado de la uña de la mano, del pie, y la membrana interdigital. Entonces, este es un cuadro de linfangitis. Miren, la disposición siempre es hematosa y en forma lineal. Puede haber fiebre, leucocitosis, y se complican esta linfangitis con úlceras bacteriémicas y sepsis. Y el tratamiento antibiótico es principalmente con penicilina. Lo que más se usa hoy en día es la oxacilina intravenosa, también otra alternativa es la cefazolina. Entonces, después tenemos otro cuadro que es la foliculitis, ¿no? Que afecta a los folículos, ¿no? En la piel. Dicho sea de paso, es el mismo folículo con cada velito que tenemos. Entonces eso se llama foliculitis, ¿no? Ya me dio aumento. Y después tenemos otro cuadro que es el forúnculo, cuando ya la lesión es más grande, más notoria, más grande, un grano grande, como a veces ustedes alguna vez han podido ver o tener, ¿no? Y esta es otra forma de foliculitis, ¿no? Por debajo de la implantación del cabello. Y la hidrosaleritis o golondrino es la formación de lesiones así nodulares, ¿no? En la axila, que también es bien rebelde este cuadro de hidrosaleritis, ¿no? Entonces, los agentes que más se ven es el estreptococo, y hay dificultad, ¿no? En el tratamiento cuando el paciente tiene inmunodeficiencia o tiene un cuadro que se hace crónico. Después tenemos otro cuadro de la fascitis necrotizante, ¿no? Que se inicia primero esta lesión con un eritema y después se hincha y se hace edema, y ahí fue hipersensibilidad local seguido de alteraciones ganglionosas. O sea, uno agarra y a la piel siente como que tiene aire adentro, eso se llama ganglio. Con extensión rápida
más allá de los bordes necróticos bien, ¿no? Entonces va a haber necrosis de la piel, necrosis de los nervios cutáneos y ya no, el paciente no va a sentir, o sea, va a haber anestesia, ¿no? El estreptococo del grupo A se le conoce también con el nombre de las bacterias que comen carne o bacteria asesina, ¿no? Está presente. Los estudios para ver, se hace pues biopsia, pero tiene que ser profundo, ¿no? Y cultivos también a la vez para ver efectivamente qué gérmenes están impactando la lesión y incluso con el biograma para ver qué medicamento es el más dirigido para dar. Entonces la mortalidad de este cuadro es grande, es del 40%. Entonces la característica microscopante hay que, en cuanto al tratamiento, hay que eliminar y en forma quirúrgica. El paciente tiene que entrar a sala y el cirujano tiene que abrir la lesión, por decir si es en el muslo, en la pierna, y sacar todo lo negro, todo el tejido necrosado, ¿no? Incluso esta bacteria que da este cuadro es bien contagiosa, de tal manera que el cirujano tiene que ponerse doble guante y tratar de no cortarse, no hacerse alguna laceración porque no le contagia. Entonces, el tratamiento es, como ven aquí, la vancomicina que se usa pues, en UCI, la gentamicina, el metronidazol que también se usa para los anaerobios como antibiótico y la medicina también, ¿no? También hay otra alternativa acompañando al tratamiento es el uso del oxígeno hiperbárico y el apoyo nutricional, líquidos y grenes pues, para que salga siempre lo que va quedando, porque la lesión tiene que ser en lo posible mejora y mejor y más rápido la curación cuando se deja drenes y no dejamos que se haga corrección en la operación. Entonces, esta es así la característica interesante, pero se llama síndrome de Fournier cuando es una gangrena mixta y es en la zona cerca en el periné y cerca de la región perianal y rectal. Entonces, este es ya un resumen. A las lesiones bacterianas antes se les llamaba pielonefritis porque tenían pues como causa en sus heridas la pus, ¿no? Entonces, como hemos visto, el infecto, etiología, la clínica, el tratamiento, así, después el esquema igual, la disipela que ya lo hemos dicho, las celulitis, hay gran negativos, también hay gran positivos, propios, ¿no? Y si es gran negativos, pues se hace el aumento, se hormona, ¿no? Y como hemos visto acá, el tratamiento pues quirúrgico, como hemos dicho, así interesante de la gangrena, ¿no? ¿Sí? Entonces, ante la sospecha de un cuadro infeccioso de la piel, hay que comprobar siempre con un gran cultivo y angiograma. Eso es lo ideal. Entonces, cuando uno tiene una lesión así como la que les hemos descrito, siempre es bien fácil y sencillo sacar una muestrita y hacer un gran, ¿no? Para ver el germen si es gran positivo, en general es más gran positivo que negativo y también si tiene anaerobios, ¿no? Iniciar el tratamiento siempre con antibióticos de primera línea y recomiendan evitar las mezclas innecesarias. Eso sería en cuanto a las principales infecciones bacterianas. Ahora vamos a ver las infecciones micóticas.
Entonces, las infecciones micóticas pueden ser superficiales y son fáciles de contagiarse, ¿no? Los hongos comunes que se ven en la consulta. Pero también hay otro cuadro que son las infecciones micóticas profundas, que son difíciles de presentarse, pero también difíciles de tratar. Por lo tanto, esta es más sencillo de tratarse, ¿no? Entonces acá tenemos una tiña, por ejemplo, del cuerpo, que se llama tiña corporis, una tiña de la cabeza, que se llama tiña capitis, y acá esto es una quimotosis, una esporoticosis, que son lesiones micóticas profundas. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero las micosis en general, ¿no? Entonces las micosis son enfermedades con microorganismos ongoparásitos y hay más de 100.000 especies descritas, 50 patógenas deben quedar en enfermedad sistémica, agregada a la lista de hongos oportunistas en la era de inmunosupresión. Entonces, siempre el paciente que está inmunosuprimido no solamente va a entrar la micosis, sino que otras enfermedades más, ¿no? Y la patología se observa en todas las ramas médicas. En la micología, lo que se estudia es los hongos que constituyen el reino fungi y no son plantas porque no contienen clorofila. Las enfermedades en estas micosis son los misetomas, la micotoxicosis, las afecciones alérgicas y las micosis. Entonces, al tener las micosis, o sea, los hongos, puede también dar reacciones alérgicas al hongo, ¿no? Como vamos a ver, por ejemplo, si algún paciente, por decir así de sensible, tiene micosis en las uñas o en los pies, entonces en algunos hace alergia, tiene el hongo, pero también está haciendo alergia al hongo, y a eso se llama disidrosis. Entonces, el diagnóstico ya más preciso sería tiña disidrótica, o sea, tiene la tiña y tiene la disidrosis, ¿ya? Y como les voy a mencionar, es que cuando el paciente tiene las dos cosas, siempre primero se trata la alergia y después el hongo. No sé si al revés. Si se trata primero el hongo, la cosa no camina y no cura. Entonces, es que hay también así pacientes que tienen la particularidad que son susceptibles a hacer estas alergias, y esos pacientes les decimos pacientes atópicos. O sea, atopía es alergia. Pueden también incluso tener conjuntivitis alérgica, y esto ¿por qué? Porque a veces las onicomicosis no son tratadas, no le damos mucha importancia. ¿Y qué hablaremos del huésped, ¿no? de las dermatofitosis, o sea, las micosis severas, de difícil diagnóstico y tratamiento? Se ve más que todo en pacientes que tienen otra patología de fondo, como la diabetes mellitus, los linfomas, el compromiso inmunológico y el síndrome de Cushing. Y los miembros de una familia infectados con piña penis y con micosis no se contagian de uno al otro, así en los servicios higiénicos, y más que todo en las duchas. Es igual que los del cuartel, ¿no? Se bañan todos en grupo, y incluso ni usan chancletas, nada. Entonces ahí pues dejan lleno de hongos los que tienen hongos y se contagian los que no tienen. Y en los atópicos pues es lo que más también se infecta, ¿no? Son más predispuestos pues. En niños es más susceptible la tiña de cuero cabelludo, ¿no? Por dermatofitos. ¿Por qué? Porque los niños juegan en
juegan con el perrito y con el gato, y ese tipo de hongo se llama microsporium canis. En jóvenes, mayor frecuencia es la piña pedis. ¿Por qué? Porque en jóvenes practican deporte, como dije, se bañan en las mismas duchas, no se secan bien los pies, y el hecho de ser deportista, todo deportista siempre tiene hongos. Los adultos tienen más onicomicosis y las tiñas del cuero cabelludo son raras en los adultos. Y se ve más que todo este tipo en negros e hispanos. El nombre del hongo es el Typhophyllum torsura. Entonces, acá tiene su razón por qué los adultos casi no tienen tiña de cuero cabelludo. Por ejemplo, ustedes ahorita, si alguien dice que alguien de ustedes tiene, yo diría que es difícil. ¿Por qué? Porque tienes razón, ustedes cuando ya son jóvenes, ya entonces ya sus hormonas funcionan, ya las señoritas ya tienen su regla, el vello también, eso indica que ya ustedes de ser niños ya a ser adolescentes y ya después adultos, ¿no? Entonces, más o menos lo que se dice es que por eso que las hormonas, ustedes, el cuerpo emana un olor que no le gusta a Paloma, entonces no ven. Pero salvo que sí puede haber, pero si alguno de los pacientes jóvenes, adultos, tienen una deficiencia, pero sea VIH. Por eso, con un paciente que tenga, hay que hacerle la prueba de visa para ver si no tiene VIH positivo. Siguiente. El sexo. Las mujeres antes estaban menos expuestas a los ambientes contaminados, no como interrogante, en las piscinas, piletas, duchas, como hemos dicho, el servicio militar. Y el hongo que más se ve tanto en mujeres como en hombres, en las uñas tanto del pie y de las manos, es el Typhophyllum rubra. Y también en hombres más frecuente es la piña cruris, o sea, plural, lineal, ¿no? Más que todo también en los negros, en los hispanos, son más susceptibles, y también tiene que ver siempre con los factores socioeconómicos, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que los hombres tienen pues la piña cruris más y las mujeres no tienen? Entonces tiene que ser algo que, por lógica, algo que los hombres tienen y que las mujeres no tienen. Entonces, ¿por qué? Porque al tener el hombre su aparato reproductor masculino, tiene pues los testículos, tiene ahí, y ahí concentra más calor al caminar, al jugar, ¿no? A hacer deporte. Si las damas no tienen eso, pues entonces, salvo que algunas personas mayores pueden tener cuando son muy obesas, pues, gorditas, también entonces sí les entra ahí el hongo. Y hay resistencia pues a la infección, ¿no? Hay a veces que algunos nativos están adaptados pues como huéspedes, o también viceversa, ¿no? Siempre se dan infecciones crónicas, pero no son inflamatorias y no se infectan, ¿no? Probablemente por resistencia adquirida. Y el Typhophyllum rubrum, como digo, es más susceptible que genéticamente. El clima también y la vestimenta tienen mucha importancia. La piña pedis es más frecuente con el uso de calzado cerrado o deportivo de suela de goma. Entonces, antes de haber más que tienen esto, los policías, pues, los del ejército,
los mineros utilizan el zapato con caña alta y cerrado y todo el día mientras trabajan. La tiña corporis es más frecuente en climas calientes y húmedos, o sea, en la costa, ¿no? O cuando ustedes se van a bañar a la playa, en el tiempo fue de verano, ¿no? Y la Tithiasis versicolor es otro tipo de hongo, como vamos a ver, es favorecida por el calor y la humedad también. Y se ve más severo el cuadro cuando hay estados de inmunosupresión. Entonces, estos son el Phytophyllum rubrum, ¿no? Con su cultivo, ¿no? Y es de tipo algodonoso y después se transforma de tipo acaramelado, algo anaranjado, y eso es un diagnóstico, ¿no? Es la causa de más del 60% de la patología. Hablando siempre del Phytophyllum rubrum, las mucoproteínas inhiben reacciones inmunológicas celulares mayormente, y el Phytophyllum rubrum evade la vigilancia inmunológica, permaneciendo en el estrato corneo sin estimulación que haya una reacción inflamatoria. Puede sobrevivir fuera del cuerpo en condiciones hostiles en forma de esporas. Y las infecciones por hongos generalmente están limitadas al estrato córneo, porque los hongos se alimentan de queratina, o sea, el componente de la uña, del cabello, ¿no? Entonces, por eso es que están más limitadas al estrato córneo, o sea, a la piel gruesa, al pelo y a las uñas, ¿no? Son los que más afectan a la dermis y a los tejidos subcutâneos. Entonces, hay infecciones por hongos. En primer lugar tenemos los dermatofilos, que son el Phytophyllum rubrum, esos, pero en tres géneros es los dermatofitos, después están ahí el Dermaphytum rugosum, el género Phytosporum, que ahí está el Phytophyllum rubrum. Después tenemos otro tipo de hongos, que es las cándidas, que generalmente la cándida albicans, pero hay otras variedades también, la cándida del monte y otras tipos. Subcutáneas por implantación, también tenemos ahí, y sistémicas, infecciones por hongos en forma sistémica profunda, por diseminación hematógena. Entonces, esto es un cuadrito donde están lo que hemos dicho, pero ya teniendo en cuenta cómo se ha contagiado, ¿no? Entonces, una forma de contagiarse antropofílica es de persona a persona, y el género que más que da es el Phytophyllum rugosum, el Phytophyllum, ¿no? Entre ellos el rubrum, el Empyrophytis, el Consurum. Y cuando se contagia de animal a la persona se llama zoofílico. Y ahí está el Mycosporium canis que hemos visto, el convencional, y también el Phytophyllum. Y geofílico es cuando el niño se contagia por jugar en la tierra, donde puede estar el hongo, ¿no? ¿Y qué hongos van a estar? Es el Mycosporium y el Mycosporium, ¿no? Canis y el Mycosporium ficus. Entonces, todo lo que tiene que ver es entre el hueso, como hemos visto, la edad, el sexo, la resistencia a la infección y los factores socioeconómicos, que es muy importante a tener en cuenta. Entonces, y en cuanto a las infecciones sistémicas, ¿no? Ahí vamos a tener los hongos patógenos, que son infecciones profundas. Está la histoplasmosis, la plastomicosis, la coccidioidomicosis, la paracoccidioidomicosis, ¿no? También tenemos la criptococosis, los aspergillos, la mucormicosis, la cándida sistémica que se ve en el paciente inmunosuprimido con VIH,
y también se ven estas infecciones pues, en los puestos inmunocomprometidos. Entonces, ¿qué factores favorecen las micosis? Factores externos, algunos alimentos, la ocupación, el vestido, el hacinamiento, el deporte, como hemos mencionado, y factores internos, lesiones preexistentes, ¿no? Si el paciente tiene una lesión en una uña del pie, entonces él de ahí se va a seguir contagiando para las otras. Las alteraciones metabólicas, ¿no? En la diabetes mellitus, en la gestación, en la inmunoterapia, el uso prolongado de antibióticos y la inmunodeficiencia son factores que favorecen los hongos. ¿Sí? Entonces, acá ya es también lo mismo el cuadro, por ejemplo, acá cuál es el germen que da, por ejemplo, la candidiasis versicolor, entonces es el Pitylosporum ovale, que hoy día ya se le ha cambiado el nombre a Malassezia globosa, y así, ¿no? Está los tipos de hongos, como vamos a ver más adelante. Entonces, primero empezaremos con el tipo de hongos que son superficiales, la Pityriasis versicolor. Entonces, es un hongo uniforme del género Pitylosporum, que su infección es crónica, recurrente, asintomática, de micosis superficial, y se caracteriza porque tiene esos redonditos blancos, ¿no? Entonces, eso es hongo. Si estas manchitas redonditas se juntan varias y el paciente tiene arco en la espalda, entonces se pueden unir y formar una sola placa. Y uno se puede confundir que puede ser vitíligo, pero no. Si tienen las manchitas, así sea esa placa y otras chiquitas, eso es Pityriasis versicolor. ¿Y dónde da? En el pecho y más que todo en la espalda. Entonces, para el examen de esto, se usa una tira de zinc scotch que se le pone en parche así en la espalda, y después se jala y se pone sobre una lámina de vidrio y se le echa una gotita de azul de metileno y se mira al microscopio y se va a ver las levaduras redonditas y el color azul, porque el azul de metileno se usa. Siguiente. Y ahí ya vamos a ver después al microscopio, así se ven las levaduras y algunas hijas, ¿no? Pero ya esto es positivo y como dije, en el pecho también se ven las lesiones acrómicas, estas sin color, ¿no? Bastante visibles. Después tenemos la candidiasis, ¿no? Que es una micosis primaria o secundaria, la gente es la cándida albicans generalmente, y las manifestaciones clínicas, como ven, pueden ser localizadas, pero también se diseminan, y esto, todo lo que ustedes vean que está exagerado el cuadro, ya siempre se tiene que pensar que puede ser una enfermedad sistémica, y por qué no prácticamente siempre se pide para ver si es inmunocomprometido, inmunosuprimido el paciente. Después tenemos ya ahora por partes, empezando de arriba de nuestro cuerpo, la piña de la cabeza, se llama piña capitis. Es más frecuente en niños de 2 hasta los 14 años, por hacinamiento, por mala higiene, en los internados, en los albergues, ¿no? Y el agente etiológico es el Ricophyton tonsuras, el boom, el metacrofitis y también el Microsporum canis, porque ahora está de moda las mascotas, ¿no? Todos tienen mascota y no todos duermen con la mascota, pero ahí que se contagian los niños. Hay variedades de esta piña capitis, la tonsurante, cuando es acá, en la tonsura, se llama tonsura porque esto es bonito, que usan los obeliscos, los papas, los cardenales, ¿no?
Y la otra variedad es la piña inflamatoria, que se llama también Perium de Celso. Como está aquí, bien, es tanta el hongo que he dado que se ha inflamado. Incluso tiene como que si hubiese caído y como un chichón ahí y le falta por los cabellos, ¿no? Esa es la tipo Perium de Celso. Y la otra piña tonsurante, también así inflamatoria, es la piña fábrica, que es más severa que esta, pero que felizmente acá no se ve en Sudáfrica, en Australia, y ese tipo de piña inflamatoria. Entonces acá va a dejar cicatriz después, ¿no? Y se caracteriza porque cuando se infecta con el hongo y se inflama, entonces por varios sitiecitos sale como pus, porque está infectado. Y cuando sale así, por varios agujeritos, eso se llama el signo de la escumadera o de la regadera, ¿no? Como lo que sale de la ducha, la escumadera es cuando hacen tallarín y sacan palote para que salga ese pues el escumador, ¿no es cierto? Esos pues, y solo hay 4 enfermedades que tienen signos de escumadera. Entonces, con solo que ustedes digan y les digan tiene signo de escumadera, es una de las 4. Una es el Perium de Celso, el otra es el anthrax, ¿ya? Después la otra es la tuberculosis verrucosa cutis, y el otro es el granuloma que se ve en el granuloma veleno. ¿Ves? Entonces, si la lesión es acá, al lado de esto, y tiene el paciente síntomas de esto, y se comprueba que tiene el granuloma, es pues la cirugía de esa terapia. Entonces, como hemos dicho, puede haber micosis y después haber inflamación a la vez. Entonces, por eso decimos piña inflamatoria y Perium de Celso, ¿no? Acá tenemos otros cuadros, pues, piña inflamatoria, ¿no? Como una herida grande, ¿no? Después tenemos ya bajando ahora la piña corpus. ¿Por qué se llama así? Porque es pues, cuando está localizada en el cuerpo, ¿cierto? En todas las edades se ve en niños, ¿no? Incluso en la cara, ¿no? Y estos son, por ejemplo, nulo, metalopix, el tipo de hongo que se ve, son placas eritematoso, escamosas, redondeadas con borde activo y centro sano, únicas o múltiples. Y el paciente fue a la consulta y dice, hijito tiene eso porque se encontró un gatito y todo agachosito y con él ha estado jugando y ahí que ella se ha contagiado, ¿cierto? El tratamiento para los hongos es tratamiento local con cremas y también tiene que tomar pastillas. Después vamos a ver al último ya cuál es lo que se usa, ¿verdad? Entonces, como dice acá, después ahorita vamos a ver esto que dice los bordes activos. Eso ya es bien fácil de comprender en la foto. Este es redondeado y los bordes eritematosos en la periferia y en el centro está sanando. Eso es bien característico cuando es hongo, porque cuando la lesión es todita igual, entonces no son huesos, sino es un eczema. Acá también ven en el centro, redonditos, pero en el centro, y en la periferia es el borde eritematoso, ¿no? Y este es un cultivo positivo, pues, al verlo en el microscopio, en el examen, ¿no? De micología. Después viene la piña de los pies, más frecuentes en deportistas, favorecida por el calzado de goma, la humedad, el calor, y el más frecuente es el copito
características, epidermofilia proposa. Hay variedades de la piña pedis de acuerdo pues al lomo entre los dedos, eso se llama interdigital, con forma de mocasín. Y cuando es así con descamación evidente se llama piña hiperfrío, hiperqueratótica, o también lo que les dije, visigrótica, cuando hace alergia al lomo, o se considera como una piña pedis inflamatoria. El tratamiento también es local y sistémico. Entonces, y después ya tenemos la piña pedis del pie mismo, del pie en la planta del pie, cómo se descama entre los dedos, ¿no? Y acá en las uñas. Entonces, cuando es en las uñas se llama piña unguial o también se llama onychomycosis. Entonces, miren acá, la uña está totalmente pues, llena de hongos, ¿no? Porque toda la uña se ha tomado, ¿no? Acá igual. Hay pues 4 variedades de acuerdo a lo que lo ha tomado la uña. Si la uña la toma en la parte acá distal donde estoy señalando de a un costadito, entonces es la forma distal y lateral del hongo. Si es solo en la parte proximal donde sale la uña, entonces sería la forma proximal. Y si es de uña blanca, como vamos a ver más adelante, esa se llama la forma blanca superficial, que es marcador de VIH. También paciente que tenga la uña blanca, una o dos es suficiente para que se le tenga que hacer el examen. Y la otra forma es esta, pues, donde la uña todita está. Entonces se llama la forma distrófica total, toda la uña. Siguiente. Entonces, esta es la piña cruris que decía, porque los hombres tienen menos puesto, ¿no? Las mujeres no tienen. Entonces, esto se va hasta atrás, miren cómo se va hasta la parte del glúteo, ¿no? Cuando la cuadra se llena. La piña mano, cuando son las lesiones en las manos, ¿no? Esa descamación blanca muy evidente, se ve que a eso se llama piña de la mano. Siguiente. Y este es lo que hemos visto, el diagnóstico diferencial. Si la piña es corporis, o sea, del cuerpo, se puede confundir con un eczema, pero ya hemos dicho que el eczema es todo. Y no hay eso por el centro que está sanando. Hay una forma anular, psoriasiforme, ¿no? Y hay otra forma de granuloma anular, que es comintético, o sea, con infección. La piña crural se puede confundir con candidiasis, con intertrigo o con psoriasis, un tipo de psoriasis que se llama psoriasis intertriginosa. Después puede también con un tipo de micosis fungoide o con la enfermedad de Hailey, que es del pérfido familiar, o la esclerosis, célula ferrante. Y la piña de la cara, a eso se llama piña facial, se puede confundir en el diagnóstico diferencial con la dermatitis seborreica, con la dermatitis pedular, con una dermatitis de contacto, con el lupus eritematoso sistémico, con un acné o con una rosácea. Y la piña de la cabeza se puede confundir con una dermatitis seborreica, con una alopecia areata, ¿no? La alopecia areata es cuando en la cabeza hay un área blanca y limpia, y tanto en la piña hay también algo así blanco, la mancha redondeada, pero con pelos cortados. Esa es la diferencia, que acá es totalmente limpia. Después la tricotilomanía, cuando uno piensa que es hongo, pero es por lo que se tiene la manía de sacarse el pelo, ¿no? En la psoriasis, en las cicatrices, eso. Y la piña pedis disidrótica puede confundirse con una disidrosis pura, ¿no? Después con una dermatitis de contacto o con una psoriasis vulgar, que en este caso se llama psoriasis palmoplantar, se llama
más que todo de la planta, más tanto la siguiente. Después ya tenemos, este cuadro ya es de la mitosis profunda, ¿no? Ahí están estos hongos profundos, los aspergilos, la histoplasmosis, la criptococosis, la micromicosis. Como hemos dicho, todos estos cuadros son severos y difíciles de tratar. Y este es el agente etiológico, por ejemplo, del histoplasma, de la histoplasmosis. El agente es el histoplasma macapsular, que se ve en pacientes con VIH. La criptococosis con el criptococcus neoformum, y así, ¿no? A cada correspondiente su agente etiológico. ¿Sí? Entonces, estos cuadros, miren, son severos, pero la mitosis profunda. Como hemos dicho, pueden ser pocos, pero severos, pero difíciles de tratar. Entonces, acá tenemos una mitosis, un pie de madura con micetomas, o una tuberculosis de glucosa futis. Después hay la esporotricosis. La siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos una esporotricosis, ¿no? Y acá una plasminosis. O sea, son pues lesiones así deformantes, incluso que a veces se tiene que llegar a la amputación, ¿no? Son micosis sistémicas y los agentes están pues, en el suelo, en los hospitales, y esto generalmente pues, se tiene estos cuadros en la selva, ¿no? En ceja de selva, por ejemplo, en Urubamba, en la convención que es Quillabamba, ahí hay alta esporotricosis. Y acá también puede haber esporotricosis en Arequipa, porque si el hongo, aquí este hongo se llama Sporotrix shei, y si hay en el jardín, generalmente en las cosas, y el jardinero se clava, sí le va a dar esporotricosis. Y como acá no da, entonces al que no tiene experiencia le da una cosa, le da otra, y no hay chumba. ¿Ya? Pero se le pregunta bien, ¿y qué? Dice, me clavé con la rosa y de ahí nomás le hacemos la biopsia o el estudio con definición y vamos a encontrar que es una esporotricosis. Entonces, para el tratamiento no es para todos iguales, sino es una cosa, es para otra cosa. ¿Ya? Siguiente. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, ¿no? de los hongos en general, de los primeros, de los superficiales, hay que evitar factores de disponencia, calzado, ya lo que hemos dicho que no usar mucho también las zapatillas, todo eso, ¿no? Hay que usar, hay que corregir las alteraciones metabólicas, porque todo paciente que tiene diabetes, todos tienen hongos, ¿no? Porque, bueno, le agregamos, pues, por decir, tienen hongos porque ves que tienen el azúcar, la sangre dulce. Después, lo que hemos dicho, las precauciones del uso de antibióticos. Tampoco no hay que dar mucho antibiótico o dar uno o dos, entonces se bajan pues las defensas, ¿no? Y también las precauciones que hay que tener con los pacientes inmunosuprimidos. El tratamiento tópico para los hongos, es decir, los que son superficiales, las cremas puede estar el econazol, clotrimazol, ketoconazol, la terbinafina, ¿no? También hay presentación de champú cuando el hongo puede en la cabeza, que se tiene que lavar con champú para eso, ¿no? Después hay las lociones en spray, los tacos y la duración pues, del tratamiento es hasta que las lesiones se aclaren, o sea, sanen. Entonces el tratamiento más que todo es por vía sistémica. Si el paciente solo va a usar la vía tópica, entonces no va a sanar fácilmente. De repente, meses y no mejora. Tiene que ser el tratamiento sistémico, ¿ya? Con pastillas. Entonces, el tratamiento sistémico, por ejemplo, en la quimioterapia va muy bien la glixofunina. En la
visto ahorita, la esporotricosis, va bien el itraconazol, también en la piña pélvis, en la onicomicosis, va bien el itraconazol y la prednisolona. Son los únicos dos. Los otros no le hacen bien ya el ketoconazol, el fluconazol que se da cada semana, no le hace ya, es por gusto dar, es como poner a Paolo Guerrero en la delantera. Digo, les voy a hacer si ya se pasó su suerte, ¿no es cierto? Acá también antes se usaba el ketoconazol y iba muy bien, pero ahora ya no se usa. Después el fluconazol tampoco ya no se usa porque ya crea resistencia, ¿no? Entonces tiene que ser uno de los dos. Y si el colega no le enseñaba al doctor Mendoza como a mí y al doctor Mostajo, entonces se debe equivocar, ¿no es cierto? Después para el tratamiento de los hongos sistémicos o profundos, por lo general es la medicina B. Puede ser el fluconazol, el posaconazol o el conazol, que son preparados nuevos que no tienen mucho uso, pero que todavía a veces en el Perú no están a la mano porque ese ya lo usan en Estados Unidos. Siguiente. Mira, para el tratamiento, como dije, de las psicosis sistémicas, la medicina B, el itraconazol. Pero el itraconazol, por ejemplo, se da para la esporotricosis, tiene que ser el doble de lo que se da para uno. Entonces, 2 tabletas juntas en la mañana y otras 2 juntas en la noche. Y lo que más se usa para la esporotricosis es el cloruro de potasio, que son gotas, ¿no? Y también tiene buen resultado. Y estos son los tratamientos nuevos que también es una alternativa, pero casi no disponemos acá en las farmacias. Siguiente, creo que hasta ahí es. Eso sería todo.